¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde cuándo se usa la partida secreta y en qué se la gastaron los gobiernos de Arena? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, por primera vez en la historia de la República se conoce con cierta precisión en qué se gastaron tres gobiernos parte del dinero de los salvadoreños. Los colegas del periódico digital El Faro, en artículo titulado Los libros de la partida secreta del Partido Arena, afirman que, y cito, la presidencia de la República mantuvo entre 1994 y 2006 un registro paralelo al oficial para ocultar el verdadero uso de cientos de millones de dólares. Los libros de contabilidad a los que tuvo acceso El Faro detallan cómo los últimos tres gobiernos de Arena utilizaron 322 millones y más de la mitad de ese monto corresponde a cheques emitidos a favor de los expresidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca. Lo que vamos a hablar en República ilustra no solo la discrecionalidad con la que se usó su dinero y el mío, sino también nos recuerda por qué es importante que estemos atentos a elecciones de segundo grado en los que se van a elegir en el próximo año a funcionarios que forman parte del sistema de transparencia. Hablamos de Corte de Cuentas, comisionados de Acceso a Información Pública, Fiscal General de la República y, por supuesto, Sala de lo Constitucional. Si queremos un país donde abunde el dinero para hacer obra y sacarlo adelante, necesitamos instituciones con funcionarios honestos y capaces de servir de contrapeso a los políticos de todos los partidos. Esto porque los que hoy aplauden decisiones de sala, tal vez lo hacen porque no son gobierno. Dicho esto, es un placer recibir en República a los colegas del periódico digital El Faro. Esta mañana nos acompañan Jimmy Alvarado, colega del periódico digital El Faro, y también nos acompaña mi querido Sergio Arauz, también colega del periódico digital El Faro. Caballeros, bienvenidos a República. Gracias, Carlos. Bueno, antes de iniciar, quiero que pongamos también sobre el paquete de discusión algo que nos dijo el exministro de Seguridad durante la administración del presidente Flores, el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él hablaba acerca de qué tan viejo es esto de la partida secreta. Escuchemos lo que nos dijo aquí en República. Bueno, lo que yo recuerdo, le estoy hablando de la época de los gobiernos militares y que estudiamos en la facultad, había una facultad del presidente de usar efectivamente lo que se conocía como las partidas secretas. Esas partidas secretas eran liquidadas a través de órdenes que el presidente daba. El funcionario que recibía el dinero decía para qué lo usaba. Si mal no recuerdo, usaban frases genéricas, como decir para una gestión política o para cosas así. No lo especificaban. Y luego la regla decía que se iban a juntar todos los comprobantes y esos comprobantes iban a ser llevados al presidente de la Corte de Cuentas y el presidente iba a auditarlos y los iba a guardar en su caja de seguridad de la presidencia de la Corte. En la época del presidente Cristiani recuerdo que hubo una discusión si se debían tener o no las partidas secretas y entonces al final como que la decisión fue que no existe la partida secreta y se pasó a un nuevo concepto que se llamaron gastos reservados. O sea, eran unos gastos que ya no eran de carácter secreto, pero que sí quedaban bajo control discrecional del presidente. Bueno, es decir, aquí tenemos algo que nos dio a entender si él, estamos hablando que es una persona que en la facultad seguramente debe haber estado en los 70s. Estamos hablando de los gobiernos del PCN, pero después viene una Junta Revolucionaria de Gobierno, después viene un gobierno electo de democracia cristiana. Sergio. De hecho, creo que es un buen colofón el que ha puesto el exministro, porque parte de la información que nosotros recolectamos sí, nos habla de que esto no es algo nuevo. De hecho, es una especie de tradición que viene desde los gobiernos militares. Entiendo yo que sí se era conocido como partida secreta y que era básicamente dinero discrecional del presidente para gastarlo o ejecutarlo sin rendir cuentas. Entiendo yo que en aquel momento se llamaba sobre cerrado. Esto es una información que nos dio
Jaime López, que trabajó en Providad y en Funde, un experto en transparencia. Él decía, en aquel momento existía la figura del sobre cerrado en lo que se llamaba disposiciones generales del presupuesto, allá por los 80. Entonces, y que precisamente se establecía la figura del sobre cerrado en el que el presidente tenía la posibilidad o la facultad de ejecutar o gastar dinero en efectivo que iba en sobre, o sea, o en un cheque, y que simplemente estaba a la vista y a la discreción del presidente de turno de la Corte de Cuentas o algún magistrado de la Corte de Cuentas. Es decir, ¿no era el presidente de la República el que lo entregaba? No, era, o sea, el presidente de la República es el que, digamos, de alguna forma definía los montos, definía el porqué y definía si quería o no un sobre de gasto cerrado. El presidente de la Corte de Cuentas lo que hacía era básicamente era ver el sobre y decir que sí, es decir, aunque entiendo yo, y eso es lo que nos explicaba Jaime López, es que era una especie de tradición que nunca ningún presidente de la Corte de Cuentas le iba a decir que no a un presidente de la República. Entonces, ¿y esto se dio durante qué administraciones, dijo Jaime López? Pues entiendo yo que durante toda la guerra, o sea, durante todo el conflicto armado y previo al conflicto armado existía la figura de sobre cerrado. Estamos hablando entonces de la administración del presidente Napoleón Duarte y yo creo que este contexto que dio Bertrán Galindo yo no lo tenía. Me parece bien interesante que él haya admitido que en el gobierno del presidente Cristiani se haya discutido la figura y de la partida secreta tal y cual como se le conoce, ya que creo yo que es una información nueva. Yo creo que es un tema que deberíamos de investigar a fondo para entender muy bien, uno, con qué figuras ha sido usada a lo largo de la historia, porque acordémonos de que mucha de la información que los salvadoreños han estado pidiendo a partir de todas las organizaciones que están pujando por la transparencia se han dado de narices frente a que hay información que no existe o que las instituciones dicen que es inexistente, pero que simplemente, o sea, yo voy a la presidencia de la República y digo, yo quiero saber cuánto se ha gastado en sobresueldos. Va a decir el encargado de acceso a la información, no, es que los sobresueldos, no hay información sobre eso. Claro que no existe, ¿verdad? Ahora, Jimmy. La respuesta oficial, de hecho. Por ejemplo, recuerdo un informe que publicó Casa Presidencial a inicios de este año. Revelaban, sí, admitían la existencia de gastos reservados, admitían la existencia de montos globales, pero una de las conclusiones de este reporte oficial era que ante la mirada de todas las instituciones que debían vigilar cómo se usaban los recursos, los presidentes de turno, una vez acababan sus administraciones, retiraban toda la información sobre ejecución de fondos. Y creo que la importancia de estos libros que ha publicado el Faro es que expone de que sí se llevaba un control administrativo sobre cómo se utilizaban estos gastos y a la vez pone en evidencia que era una práctica sumamente discrecional, que no era transparente y que no era fiscalizada por los entes que debían vigilar el uso de entonces, Jimmy, partiendo de lo que nos dijo el doctor Bertrán Galindo, lo que les ha dicho Jaime López y lo que nos dice ahora también Sergio Arauz, ¿es correcto o coherente admitir que esta práctica también se dio durante la guerra, durante la administración del presidente Duarte, y que por lo tanto, digamos, las afirmaciones de algunos políticos de querer investigar a partir de los acuerdos de paz es por lo menos sospechosa? No diría que es sospechosa, digamos, aunque sí me parece que sí es necesario cierto contexto histórico sobre cuándo nació esta práctica, que posiblemente sea muy difícil de reconstruir, porque estamos hablando de los gobiernos militares, estamos hablando de Duarte, incluso durante la investigación se decía de que era una práctica tan discrecional durante la década de los 80, debido a que, bueno, en ese entonces el Estado tenía la capacidad de emitir moneda, entonces eso agrega otra variante, digamos. Sí, hay gente que nos ha dicho, por ejemplo, que los militares tenían acceso y la posibilidad y facultad, los presidentes y los gobiernos militares tenían capacidad de emitir colones y que muchos militares se enriquecieron ilícitamente, básicamente porque tenían a disposición la máquina de hacer colones. Entonces,
Básicamente, yo creo que es un sistema que ha mutado. Digamos, el uso discrecional de fondos del Estado para beneficio propio o particular, creo que no es nuevo y que simplemente yo creo que esto que hemos publicado en El Faro es como un punto de partida para preguntarnos cuánto dinero manejan la gente que nos gobierna, con qué discreción lo manejan y básicamente las justificaciones que dejan registradas, como el ejemplo de estos libros, son tan vagas como reparar crisis política o básicamente destinar dinero a, digamos, una ex esposa de un exsecretario privado de la presidencia o la Iglesia Católica. ¿Por qué fundaciones privadas con fines o sin fines de lucro, pero ¿por qué el Estado tiene que repartir dinero del Estado a personas particulares sin justificar y sin que exista una auditoría de para qué sirvió ese dinero? ¿Cuál fue la motivación? Okay. Quiero que pongamos, antes de eso, Jimmy, déjame poner en pantalla nada más algo en lo que ustedes hablan precisamente de los libros. Lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a citar. Los cuadernos, uno de 135 páginas y otro de 81, fueron elaborados por personal contable de la Presidencia de la República y registran siempre con fecha, pero no siempre con el motivo del gasto, la emisión de 1.338 cheques por un total de 322,7 millones de dólares entre el 8 de junio del 94 y el 14 de noviembre de 2006. Esos 12 años y 5 meses corresponden al quinquenio del presidente Calderón Sol, Francisco Flores y casi la mitad de la gestión del presidente Saca. Esos libros, ¿qué es lo que exactamente vieron ustedes ahí? Pues lo que hemos visto en estos libros es una aproximación a algo que, digamos, no se conocía, digamos, cómo se utilizaba ese dinero, cómo se justificaba la salida de millones de dólares y cómo funcionaba el sistema. Digamos, quizás uno se hacía las siguientes preguntas: ¿cómo podía salir millones de dólares de casa presidencial sin que ninguna instancia se diera cuenta de que salía tanto dinero? Y nosotros lo que nos encontramos es que en una oficina de casa presidencial, la unidad financiera, había una persona que llevaba un registro detallado de cuántos cheques iban saliendo, y en esos cheques, la mayoría de esos cheques que se emitían a través de, bueno, se endosaban a favor de los 3 expresidentes. De hecho, de esos 322,7 millones de dólares, nos encontramos que más de la mitad de este dinero salió en forma de cheques a nombre del presidente Armando Calderón Sol, a nombre del expresidente Flores, a nombre del expresidente Saca. Y ese era como el sistema. Ya durante la administración Saca, digamos, comenzó este sistema de cheques endosados a nombre del presidente y el presidente decidía cómo administraba el dinero, pero ya luego se cambió a otro sistema que dejaba menos rastros. Ya se emitían los cheques a nombre de un fondo de gastos operativos de la presidencia, y lo preocupante de esta práctica es que la mayoría de los fondos que salían a través de estos cheques, ni siquiera se detallaba un motivo, un propósito para respaldar la emisión de ese dinero. Millones de dólares no tienen especificado un motivo. Y parte de tu pregunta al principio es cómo lucen. Son 2 cuadernos que, si tú los ves, son 2 cuadernos que pasan desapercibidos. Son 2 cuadernos que muy frecuentemente, creo yo, vimos cuando... Tenemos imágenes de ellos, por favor pongámoslos en la pantalla mientras Sergio nos cuenta. Son 2 cuadernos que tienen 1.338 apuntes, o sea que son apuntes a mano de personal contable de la presidencia, y básicamente en estos 1.338 apuntes, que en El Faro lo que hicimos fue procesarlos porque son páginas escritas a mano por alguien. Ahí tenemos en pantalla. ¿Esos son los libros? Esos exactamente son los libros. Entonces, básicamente, estos libros escritos a mano lo que van relatando de una forma muy vaga a veces es la fecha de emisión o de un cheque, a nombre de quién salió el cheque en muchos casos. Tienen una firma, muchas veces es desconocida la firma de la persona que firmaba de recibido por el monto o por el cheque o por el depósito, y la gente con la que hablamos para cruzar esta información y para verificarla nos dice que básicamente muchas veces firmaba
los secretarios privados de los presidentes, personal de confianza de la presidencia o del presidente de turno, y básicamente entonces lo que tienen estos cuadernos son las firmas de mucha gente que firmó a nombre de los presidentes el recibo de cantidades astronómicas de dinero. Ahora, ¿eso no querrá decir que los presidentes se cuidaron a sí mismos de no aparecer? Esa es una de las preguntas que yo me hago, es decir, ¿por qué si esto, o sea, es una práctica que se supone normalizada, era un gasto, era un fondo que tienen los presidentes de gastos discrecionales para lo que siempre se dice, y es gastos de inteligencia, para tareas de seguridad nacional? Si es así, ¿por qué los presidentes nunca firmaron? ¿Por qué se cuidaron de no firmar? Hay una persona que nos dice, casi de la media docena de personas con las que hablamos para cruzar esta información, no, es que todos los presidentes nacen con un pecado original, y ese pecado original es precisamente la partida secreta, es decir, los gastos discrecionales que tiene a disposición y por los que no rinde cuentas. O sea, acordémonos que existe un artículo 3, el artículo 3 de la ley de la Corte de Cuentas, que dice básicamente que cualquier fondo público es sujeto de fiscalización. Entonces, aquí la pregunta que nace es, ¿por qué nunca nadie ha fiscalizado este dinero y por qué nunca se ha hablado y abordado abiertamente de que un presidente de la República tiene tanto dinero a su disposición? O sea, son millones de dólares. O sea, es decir, entonces, básicamente, en el objeto de este artículo, los tres presidentes mencionados violaron la ley con conocimiento de causa. Antes de ir contigo, Jimmy, para que comentes sobre esto, quiero que pongamos algo en pantalla también, que son los fines genéricos a los que se refería ya Sergio Arauz. Sergio nos escribió en este artículo junto contigo, Jimmy, entre los 200 millones restantes en que sí se registró el motivo, ninguno se distingue por la precisión. Los tres motivos o usos más importantes en montos corresponden a gastos operativos, organismos de inteligencia del Estado y comunicaciones. También hay otro que recuerdo haber leído, y es el de reparar la crisis política. Ustedes trataron de determinar exactamente qué significa esto, es decir, gastos operativos puede ser mucho, desde mandar a comprar el pan para que tener en la reunión de ministros hasta algo quizá muchísimo más complejo. Pues lastimosamente la referencia era muy escueta. La referencia era, eso se va a usar para gastos operativos, o esto se va a utilizar para OIE, o esto se va a utilizar para comunicaciones, o esto se va a utilizar para atender a la emergencia ocasionada por los terremotos. O realmente de un presidente. Dos palabras realmente no te ayudan a entender la naturaleza de cómo se utilizaron los recursos públicos. Y esta forma genérica de nombrar, digamos, los propósitos para utilizar este dinero, lo único que denota es una falta de transparencia. Digamos, uno de los argumentos para mantener esta información como secreta es que se trata de información de gastos de inteligencia y de seguridad nacional. Revisando los libros, nosotros podemos determinar que es un porcentaje mínimo que se usó de la partida secreta que se corresponde para este tipo de gastos. Hay otros casos que tienen que ver con compras o, por ejemplo, comunicaciones. Hay gastos de publicidad. ¿Por qué se tenían que llevar en una contabilidad paralela? ¿Por qué no se podían llevar en una contabilidad oficial? Acá eso lo que genera es más preguntas. Se siguió el procedimiento de ley para hacer pagos a si este dinero realmente se utilizó para este tipo de gastos, si se pagó a agencias de publicidad, si se pagó a medios de comunicación, se siguió el proceso de ley para adjudicar contratos. Y si se llevó ese proceso de ley, ¿por qué se tenía que llevar en una contabilidad paralela y no en la oficial? Ahora, Sergio, a mí me llama la atención porque entiendo que pueden haber gastos reservados que de repente son legítimos y de los cuales la presidencia no puede dar información, como pagar informantes que están tal vez involucrados o infiltrados en el narcotráfico, crimen organizado, pero también algo que sea secreto también se puede prestar para corrupción. Esto de reparar crisis políticas, ¿se podría inferir que de ahí se pagaban a diputados para que apoyaran un determinado proyecto político que sacara de apoyo de atoro al presidente, o sindicalistas para que dejaran de protestar o que protestaran? Podemos hacer varias inferencias a partir de este apunte que es de agosto de 1999 o del 2000, que es para cuando se emite este cheque que dice que son gastos para reparar crisis política. Entiendo yo que previo a esos 3 meses pasan
cosas bien interesantes en este país. Aparte de las huelgas del Seguro Social, que fueron, creo yo, que las que marcaron la presidencia del expresidente Flores. Acordémonos que las huelgas del Seguro Social fueron básicamente la espina en el zapato de la presidencia de San Francisco Flores, fue la derrota política que obtuvo por primera vez un partido tan poderoso como Arena en aquel momento, cuando básicamente los diputados superaron un veto, cuando hubo una especie de movimiento social exitoso que logró meter en el imaginario de la gente que privatizar la salud no era conveniente. En esos meses antes de que se emitiera este cheque en el que decía básicamente este motivo como reparar crisis política, lo que estaba ocurriendo era esta movilización de médicos y también se destituyó o salió de la Corte de Cuentas, salió de la presidencia de la Corte de Cuentas un señor que ahora es diputado que se llama Francisco Merino. O sea, eso fue en julio. O sea, reparar la crisis política puede ser también porque en ese momento había un debate y había una división en Arena, en la bancada de Arena, al respecto de si apoyar o no apoyar a Francisco Merino como presidente de la Corte de Cuentas o a un nuevo magistrado presidente de la Corte de Cuentas. O sea, pasaron muchas cosas previo a esos meses como para decir cómo se repara una crisis política. La pregunta que tú haces, o sea, hay bastantes inferencias que uno puede hacer y precisamente por eso yo creo que estos libros nos hablan de básicamente la facilidad con que un presidente puede disponer dinero para hacer cualquier tipo de acción. O sea, ¿cómo nos pueden probar de que con este dinero no se ha pagado sobornos? O sea, en un país como El Salvador, en el que yo creo que la corrupción es generalizada, es bien difícil creer que parte de este dinero no se haya ocupado para pagar sobornos. Es bien difícil de creer. Y de repente es una práctica que fue heredada también de los gobiernos del FMLN. Recuerdo, ustedes mismos han sacado reportes en el periódico El Faro de hecho, en esta acerca nota del incremento patrimonial de muchos de los diputados, que en cuestión de 3 años la Asamblea Legislativa resulta ser mejor que la Escuela de Negocios de Harvard, porque se te incrementa el patrimonio en una gran cantidad de dinero. Ahora, quiero ir a la pausa, pero cuando regresemos, ¿qué pasa con la Corte de Cuentas? ¿Por qué la Corte de Cuentas ha estado básicamente muda en este tipo de situaciones? De eso hablamos cuando regresemos, pero antes de irnos a la pausa quiero compartir la siguiente información. Promérica tiene ahora una manera de facilitarle sus transacciones y optimiza el tiempo. Tiene una app en la que usted puede realizar el pago de préstamos, las tarjetas, los servicios y transferencias entre cuentas. Esta app se llama Banca Móvil, está disponible gratis desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, antes de seguir con esta conversación, quiero que pongamos en pantalla la página interactiva del periódico digital El Faro. Aquí le tenemos, usted básicamente se va al artículo de la autoría de mi querido Sergio Arauz y de Jimmy, y usted puede entrar a básicamente esa parte que dice quién gastó más. Avancemos un poco en la página y démosle clic a una de las administraciones. Elige un gobierno, dice, veamos. Elige un destinatario. Vamos a ver, Elías Antonio Saca, tenemos la cantidad de dinero que supuestamente recibió, pero también tenemos, vamos al gobierno del presidente Calderón Sol. Y puede ir usted encima de cada uno de los círculos y donde le va detallando tanto el nombre así como el monto que supuestamente se le asignó de la partida secreta. Así que esto se lo puede ver usted en la página del periódico digital El Faro si tiene un poco mayor de curiosidad acerca de exactamente a dónde fue a parar ese dinero, ¿verdad? Ya que nosotros dudo que lo podamos abarcar completamente porque estamos hablando exactamente de cómo se armó este sistema y de repente cómo se usó. Quiero que pongamos ahora en pantalla algo, bueno, antes de eso quiero citar algo que me parece muy importante porque es relevante a lo que hablamos anteriormente. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, dice lo siguiente: Flores ocupó ese dinero en la crisis política para pagar el dinero extra a médicos para que no se fueran a paro, me consta. Bueno, eso es lo que dice quien en ese entonces era cercano a la cúpula arenera. Pongamos en pantalla lo de la Corte de Cuentas, por favor.
básicamente dice lo siguiente: esos pagos adicionales al salario autorizado por la Asamblea y todas las erogaciones que aparecen en los 2 libros de contabilidad paralela deberían ser escrutados por la Corte de Cuentas, porque son fondos públicos. La ley orgánica de la Corte establece en el artículo 3, están sujetas a fiscalización y control de Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. Sergio. Sí, básicamente yo creo que en este caso nosotros deberíamos de tratar de pedir explicación. Hablo de nosotros, los periodistas, las personas que estamos interesadas en fiscalizar el poder público, la gente que nos gobierna, en detenernos en, bueno, quiénes son los responsables o han sido los responsables durante años de fiscalizar y de transparentar y de cuidar que el dinero del erario público se gaste tal cual debe ser gastado, o sea, con respecto a lo que dice la ley. Se me vienen a la cabeza, lo estuvimos hablando entre comerciales, y se me vienen a la cabeza nombres que todos los salvadoreños que estamos más o menos enterados de la política conocemos. O sea, ¿quiénes han sido los presidentes de la Corte de Cuentas de los últimos años? Ciro Cruz Cepeda, el expresidente y principal dirigente del PCN, que digamos que es de señales conocidas. Francisco Merino, que fue vicepresidente del país, que creo yo fue destituido porque en aquel momento se hizo un alboroto, una polémica sobre enriquecimiento ilícito alrededor de su figura por estar en la Corte de Cuentas. Rutilio Aguilera, Hernán Contreras, que también durante años estuvo dirigiendo la institución que debería fiscalizar básicamente y controlar el gasto de dinero, y yo creo que hay que preguntarle a ellos. Yo creo que ellos son los responsables básicamente de que no sepamos cómo se ha gastado o se han gastado millones de dólares del erario público. Ahora, esta práctica, Jimmy, hay que decirlo, también fue derada a la administración del presidente Funes. Quiero que pongamos en pantalla también parte de su artículo, y reza lo siguiente: de Arena a Funes FMLN. El uso de los gastos reservados sin fiscalización estatal continuó cuando Arena dejó el poder y asumió el FMLN. El Faro reveló en 2013 que ya avanzada la administración del presidente Funes, se seguía usando un mecanismo que permitía pagar sobresueldos a miembros del gabinete usando fondos sin que se reportaran a Hacienda. Y ustedes citan una fuente que no dio su nombre: se entregan en sobres de papel manila y en billetes de 100, dijo un exfuncionario que recibió esta compensación. Desde el principio uno siente que está haciendo algo malo, desde que lo obligan a no declarar impuestos. En el gabinete no es algo que se habla abiertamente, pero debería haberse discutido, creo yo. ¿Qué más les dijo esta persona? Sobre ese tema de los sobresueldos, bueno, lo maneja un poco más Sergio, pero sobre ese tema sí quisiera detenerme en cómo esta práctica se hereda, digamos, porque no, o sea, esa práctica no paró con los gobiernos de Arena. La gente eligió 2 gobiernos del FMLN y la práctica ha continuado. Por ejemplo, durante el gobierno Funes, informes oficiales que han revelado montos globales de a cuánto ascienden los gastos secretos de los presidentes, muestran de que fue durante el quinquenio de Mauricio Funes que se registraron los gastos más altos. Y incluso la respuesta oficial de la Presidencia de la República, cuando uno solicita esta información, es que no, esa información se retiró. Y entonces, de nuevo, regresando al punto de la Corte de Cuentas, uno debería de dirigir las preguntas hacia esas personas que fueron presidentes de la Corte de Cuentas, que eran los encargados de vigilar el uso correcto de los fondos. Incluso a partir del gobierno Funes está vigente la ley de administración financiera, que establece que cada erogación de gastos debe tener como contrapartida documentación que explique la naturaleza, cómo se utilizaron los recursos. Y sin embargo hemos visto una Corte de Cuentas pasiva que no se ha detenido a vigilar cómo se han usado estos fondos. Sí, sobre lo que tú decías de los sobresueldos, de hecho, básicamente tenemos, bueno, la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, lo dijo en un programa de radio en Pencho y Aída. Decía ella básicamente que no se le llamaba sobresueldos, pero que sí era un complemento de salario que recibía. Y la fuente que tú citas, sí, yo conversé con esta persona, es un exfuncionario que a mí me dijo abiertamente: yo durante años recibí en un sobre de Manila y en billetes de 100
lo que significaba un complemento salarial, y claramente yo hasta me sentía mal, pues, porque parecía que estaba haciendo algo ilícito cuando no era, o sea, cuando se suponía que esto era un complemento, que era una compensación era una compensación extra a lo que eran los honorarios de lo que dice la ley de salarios que debe de ganar un ministro. Yo creo que parte de que se conozca esta información también debe servirnos para que de aquí en adelante o en el futuro nos detengamos a preguntarle a quienes nos gobiernan, uno mire cuánto va a gastar en salarios en este gobierno y cuánto le va a pagar a sus ministros. O sea, yo creo que es una cosa de transparencia, porque aquí hay un argumento que me parece que tiene cierta validez, y es el argumento de yo quiero que venga el experto en administración de presupuestos que estudió durante años tal cosa y que ha estudiado toda su vida esto, y que no se va a venir de tal multinacional o no se va a venir de donde está porque los salarios del gobierno no son competitivos. Yo creo que este argumento sobre por qué tiene que el gobierno pagar sobresueldos o complementos que no están registrados en la ley de salarios puede ser válido y discutible y debatible, pero ¿por qué no los transparentamos? ¿Por qué no decimos hay 3 miembros de ese gabinete súper genios que van a ganar más que todos? O sea, porque tienen un currículo súper extraordinario. Yo creo que eso sí sería, digamos, algo que uno ya podría decir, bueno, es debatible, o al menos están transparentando su Ahora, gasto. una pregunta, si se puede conocer, ¿el funcionario con el que hablaron era de la administración de los gobiernos del FMLN o de Arena? En aquel momento era del gobierno del FMLN. O sea, ¿un funcionario del gobierno no, de la si es que FMLN? está en ese reportaje que se llama Los sobresueldos ocultos del gabinete, donde decimos que esta práctica viene de años y que se continuó en los gobiernos del FMLN, eso está escrito, eso lo publicamos en el 2013, donde hablamos con una decena de funcionarios que básicamente nos relataban la forma en que se pagaban estos complementos salariales, y es básicamente, yo lo he dicho en público un par de veces, es básicamente gente que llegaba a una oficina de casa presidencial donde era atendido en un despacho muy cercano donde está la presidencia, y donde llegaba a recibir en un sobre de Manila un billete o sea, con billetes de a 100, donde básicamente no había control. Entiendo que alguna gente firmaba y otra gente no firmaba de recibido. O sea, según el cargo, entiendo yo, la discreción de no firmar dependía de quién era el funcionario. Ahora, hablando de quién firme y quién no firme, esto me pareció sumamente preocupante, si efectivamente esto es así. Quiero que pongamos en pantalla la información acerca de un exfiscal y un secretario que también fueron destinatarios. Ustedes escribieron lo siguiente: aparte de los 3 expresidentes, hay otros 53 destinatarios de cheques. Durante el gobierno del presidente Calderón Sol, por ejemplo, con fecha de 7 de diciembre del 94, en la lista aparece el nombre del entonces fiscal general Romeo Melara Grenillo. El cheque a su nombre se emitió por 50,000 colones. En los registros también aparece en cheque a favor de la esposa de Benjamín Sestoni, que era secretario privado de la presidencia. Esposa. Gilda, o Sergio. Esto plantea, digamos, también más preguntas. ¿Por qué? Bueno, en ese entonces el señor Sestoni era el secretario privado de la presidencia, era, digamos, la persona más cercana al presidente, y que también tenía voto de decisión cómo se usaban los casos secretos, y estaba autorizando la salida de dinero para su esposa. Entonces, digamos, yo lo vería desde el punto de vista, hasta qué punto esto no es un conflicto de interés, llevarlo en una contabilidad paralela y no llevarlo en una contabilidad oficial en la que se explique por qué ese dinero salía para esta persona. Sí, y porque yo creo que deberíamos delimitar, vaya, si se dice que se ocupó mucho de este dinero para el mantenimiento de operaciones de la Oficina de Inteligencia del Estado, el organismo de inteligencia del Estado, yo creo que eso debería de ser público cada cierto tiempo. Es decir, nosotros creo que hay gente que nos ha dicho que básicamente sí se pagaron operaciones especiales para conocer fenómenos complejos como el de las pandillas o como el del crimen organizado, los secuestros en aquel momento, pero la verdad es que tenemos bien poca información sobre eso también, y yo creo que no es algo que
debe ser oculto para siempre. Si en Estados Unidos creo yo que se desclasifican documentos súper delicados cada cierto tiempo, ¿por qué en este país no? O sea, ¿por qué no tenemos derecho a saber también cómo funciona el organismo de inteligencia del Estado? Y otra acotación es que, bueno, nosotros revisando esos libros de contabilidad, también nos encontramos con esta realidad. 18 de cada $100 que salían de la partida secreta iban para gastos de inteligencia y de seguridad, que tenía que ver con lo justificaban diciendo de que ese dinero lo iba a recibir el organismo de inteligencia del Estado. Bueno, son 18 de cada 100. Y el 82% restante, ¿por qué se utilizó a través de este mecanismo tan opaco y discrecional y sin falta de fiscalización? Más que tenemos una ley de licitaciones. Bueno, en aquel momento no sé si existía ya como tal la ley de licitaciones, pero yo creo que desde siempre los sistemas democráticos utilizan ciertos mecanismos legales para adquirir o licitar o para comprar o para con fondos públicos contratar servicios. Y en este caso yo creo que en estos libros también queda evidencia que gastos reservados, gastos imprevistos, partida secreta es básicamente dinero sin control. O sea, ahora, dinero sin control que aparentemente tiene asidero legal, según entiendo yo que les trató de argumentar una de las personas que formó parte del equipo jurídico. Quiero que pongamos en pantalla lo que dijo el licenciado Javier Argueta, quien fuera parte del equipo jurídico de uno de los presidentes de Arena. Él dijo lo siguiente, o bueno, ustedes redactaron lo siguiente y luego cito. Algunos de esos gastos, añade, tienen asidero en la Constitución que da el presidente. Distintas formas de asegurar el manejo del Estado, incluso cuando no existan documentos que respalden dichos gastos. En el caso de los sobresueldos, yo supongo es un acuerdo verbal. Comenta, y según Javier Argueta, un presidente tiene posibilidad de acordar un complemento de salario mensual y justificarlo como un acto administrativo legal. Hay resoluciones, dice, de la Sala de lo Contencioso, cuya doctrina dice que los actos verbales no dejan de tener efectos jurídicos solo por ser actos verbales. Sergio. Yo ahí me preguntaría lo siguiente, y creo que es una pregunta que queda abierta para todas aquellas personas que estemos interesados en darle seguimiento al tema, es decir, bueno, que nos expliquen los expresidentes cuántos actos administrativos o cuántos actos verbales que pueden convertirse, o según la jurisprudencia son actos administrativos, cuántos contratos verbales firmaron con sus ministros o con terceros que no son ministros y cuánto dinero es. O sea, yo creo que ahí también decir que sea un acto verbal y que haya jurisprudencia sobre esto no quita que no nos den explicaciones sobre cuánto dinero se gastó de esta forma. O sea, cuánto dinero gastaron los presidentes a través de solo un contrato o un trato verbal. O sea, parece jalado de los cabellos, ¿verdad? Parece bien poco transparente además también. Ok, como decía, vamos a la pausa y al regresar brevemente tocamos el tema de lo que nos espera. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Sergio, casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de tocar esto porque ustedes dejan entrever al final de su artículo que hay algo más. Quiero que lo pongamos en pantalla. Otros pagos. Dice lo siguiente. Hay otros cuadernos que registran otro tipo de pagos, escriben. Eso que ustedes han visto son libros exclusivos para pocos ojos. El presidente y su círculo más íntimo. Es su registro de gasto personal, pero hay otros libros más secretos, que es donde consta el pago de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y diputados de todos los colores. Trata de seguir el rastro de esos libros. ¿Ya lo está siguiendo? Estamos siguiendo el rastro. Yo creo que estos libros no son únicos. Yo creo que puede que, no sé si es a través de libros similares a los que ya tenemos y de los que publicamos o a través de otro tipo de documentos. Pueden ser apuntes de gente que llevó estos registros. Sí existe en el ambiente, y a partir de lo que nos decía esta fuente nos decía básicamente que los presidentes de la República han pagado sobornos a periodistas, magistrados y funcionarios que no son del Ejecutivo y que existen registros. O sea, es una pista que nos dieron como para decir lo que yo decía al principio, es decir, ¿qué nos prueba? O sea, ¿qué pruebas tenemos de que los presidentes del país no han usado estos recursos para sobornar diputados? Cuando hemos visto que tenemos una tradición de básicamente como madrugones legislativos en los que ocurren cosas inexplicables muchas veces y que no tienen una justificación lógica o racional. O sea,
O sea, y sentencias de la sala, tal vez de salas anteriores o de cortes anteriores que se acomodaban a las políticas del presidente y buena prensa. o magistrados de Corte de Cuentas que nunca han fiscalizado el uso de fondos de otras instituciones. O sea, yo creo que hay gente que nos dice, o a mí me ha dicho, porque es que vos estás partiendo de la mala fe. Entonces, que yo hablo de un país en el que yo creo que los hospitales, las escuelas y, digamos, las áreas más sensibles para la mayoría de gente han sido descuidadas y no son y funcionan con precariedad. O sea, yo creo que es bastante injusto pensar que los fondos han sido o han estado siendo bien administrados. Entonces yo creo que la pregunta esta de los presidentes han pagado sobornos, a mí me queda poco espacio para pensar que los presidentes han sido siempre transparentes y siempre muy correctos a la hora de usar a discreción estos millones de dólares. O sea, me queda un margen de duda muy mínimo para pensar esto. Es decir, ahí podemos inferir, y quizás partiendo de la premisa de cómo hemos visto que se ha manejado la cosa pública, que se pagaron proyectos de ley que se aprobaron en madrugones, sentencias de sala acomodadas, Corte de Cuentas que no investigó, buena prensa. Sobre esto último me parece sumamente preocupante porque todos sabemos que la prensa es vital para el funcionamiento de una república. Arrojaron luz sobre los perfiles de los colegas, o más bien propagandistas, que se prestaron a servir al gobierno de turno. Pues solo tenemos, de hecho, en uno de los apuntes aparece una anotación muy básica, se dice refuerzo TCS, a saber qué significa refuerzo TCS. Esa es la única referencia explícita que hay hacia un medio de comunicación. De ahí no hay una referencia explícita hacia pago de periodistas, en lo que hemos tenido, pero no sabemos si existe. Yo, digamos, en el medio que me muevo, yo soy periodista, no voy a negar que sí me han dicho muchas personas de que aquí la prensa también, o sea, durante años ha estado siendo, digamos, sobornada o ha recibido pagos de los políticos de turno para hacer notas, digamos, a la medida de quien quiere esa noticia. O sea, yo creo que no nos salvamos los periodistas de esto y eso es me da culpa para que todos también hagamos una reflexión de cómo es nuestra relación con el poder. Ok. Ahora, Jimmy, te doy la última palabra y la última pregunta. Si sumamos lo que gastó indebidamente, digamos, o irregularmente los gobiernos de Arena en sus 20 años versus los 7 años del FMLN, ¿cómo estamos con las cifras? Pues es una situación un poco preocupante porque Arena, los gastos secretos de Arena fueron 504 millones de dólares en 20 años. El FMLN en 7 ha gastado 452 millones de dólares, es decir, en menos de la mitad del tiempo casi alcanzan los gastos secretos de Arena los gobiernos del FMLN. Y eso también arroja luces sobre algo más, que bueno, todavía hace falta conocer información. Digamos, estos libros han dado un aporte importante porque nos han permitido saber por lo menos cómo se usaron 322 millones de dólares de 504 millones de dólares que se gastaron durante los gobiernos de Arena, pero aún hace falta que se conozca más información. Ok. Bueno, con ese nos quedamos, Jimmy, Sergio, ha sido un placer que hayan estado ustedes esta mañana hablando sobre este tema al que hay que arrojarle luz porque necesitamos que esta república funcione. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la república es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, un saludo muy cordial, interesante este tema de si han pagado o no han pagado a periodistas. Bueno, los que tenemos un rato de andar en esto, hemos oído tantas historias de incluso directivos de importantes medios de comunicación que han recibido ese tradicional sobrecito amarillo de Manila. Ojalá y llegue el momento en que se descubra eso para poder repensar cómo se hace la prensa o cómo se ha hecho a los periodistas en este país. Gracias. Nosotros tenemos que